Zagales, zagalas, señores del jurado, yo soy Roberto y os quiero dar la bienvenida a este pequeño canal donde, como ya sabéis, solemos hablar de cine. Si pensamos en el año 1984, probablemente se nos vendría a la cabeza esas maravillosas Olimpiadas de Los Ángeles donde se consagró sobre todo el hijo del viento, Carl Lewis. Si pensamos en cine, el año 1984 fue un año maravilloso donde se estrenaron grandísimas películas como por ejemplo Gremlins, Terminator o bueno, alguna cosita un poco más pequeña como pudo ser la maravillosa Runaway. Pero ya sabéis, esto es otro rollo. El año 1984 fue el año en el que apareció en nuestra pequeña pantalla la serie Corrupción en Miami. Esta serie, creada por Michael Mann, nos mostraba las desventuras de una pareja de detectives encubiertos en la ciudad de Miami, donde pues se implicaban en diferentes tramas de tráfico de droga, prostitución. Bueno, no se sabe cuánto hay de verdad detrás de la historia, pero cuenta la leyenda que unos ejecutivos televisivos empezaron a darse cuenta del gran auge que estaba consiguiendo la nueva emisora de televisión MTV. La MTV, antes de convertirse en esa especie de refrito de culebrones que conocemos ahora mismo, donde la gente va a que la tatúen o a que le arreglen el coche, era una emisora de televisión que había calado hondo en la juventud de los 80 a base de convertir un nuevo lenguaje que era el videoclip. Así, frente a las antiguas fórmulas televisivas muy parecidas al Radio Fórmula, en la que pues, bueno, salía un artista a cantar su canción, intercalado con otro tipo de actuaciones, como había pasado en los shows televisivos hasta el momento, aparece un nuevo concepto, está basado en el videoclip. Esas pequeñas historias habían calado hondo en la juventud que buscaba unas imágenes televisivas con un mayor dinamismo y, por qué no, también con un poco más de realidad de la época. Parece ser que esto fue lo que llevó a los productores a apostar por esta idea de Michael Mann. Esta idea en la cual tendríamos una serie policíaca protagonizada por dos policías encubiertos en la ciudad de Miami y que desde su primer momento marcó diferencias con lo que era la televisión habitual de la época. Ya habían existido grandes series de detectives anteriormente. En los 70 habíamos tenido, por ejemplo, a Starsky y Hutch, los cuales fueron un bombazo. También en esa misma época habíamos tenido a la serie SWAT, o como se la conocía en España, Los Hombres de Harrelson, o algunas otras series que gozaron de gran éxito, como pudieron ser Las calles de San Francisco, con un jovencísimo Michael Douglas, o Los Ángeles de Charlie, dando una versión un poco más colorida. Pero todas ellas carecían de ese dinamismo que buscaba la juventud de los 80. Corrupción en Miami nos cuenta la historia de dos policías encubiertos del condado de Miami-Dade, en la ciudad de Miami, en Florida, los cuales no son otros que Sonny Crockett, interpretado por Don Johnson, y Ricardo Tubbs, interpretado por Philip Michael Thomas. Estos dos policías, que se moverán en un mundo encubierto, en un mundo de lujo, conducen coches espectaculares, lanchas rápidas y se mueven en un ambiente mafioso de la ciudad de Miami, donde pues bueno, veremos que la corrupción es absoluta y donde pues cualquier cosa puede suceder. ¡Qué pasada, tío! Junto a ellos tendremos unos personajes recurrentes que serán el resto de la patrulla con la que trabajan. Por un lado estarán Sito y Switek, que en muchas ocasiones van a funcionar un poco como relieve cómico o como elementos opuestos a lo que serían Crockett y Tubbs. ¿Has visto La Vuelta al Mundo en 80 posturas? Jimmy, se puede comprar por 4 La Vuelta al Mundo en 80 posturas ganó el premio Semental de Oro en el Festival de Cine de Tallahassee de 1983. Y por otro lado, pues los personajes femeninos que tenemos, que serían Gina y Trudy,
que también serán pues detectives infiltradas y que bueno, pues serán quienes colaborarán con nuestros protagonistas en la mayoría de sus aventuras. Resulta curioso que al frente de este grupo de policías encubiertos siempre recordemos al Teniente Castillo interpretado por Edward James Olmos, cuando sin embargo en los primeros capítulos el teniente de policía era otro, era Luz Rodríguez, interpretado por el actor Gregory Sierra. Este primer teniente al mando del departamento era asesinado en uno de los primeros capítulos y así daba entrada a nuestro querido Teniente Castillo. Como suele ser habitual en este tipo de elecciones, la elección del casting no fue algo que estuviera claro desde el principio, siendo barajados para el papel principal, que siempre fue Sonny Crockett, los actores Jeff Bridges o Nick Nolte. Incluso se llegó a barajar la posibilidad de que fuera Mickey Rourke el que hiciera este papel. La cuestión está en que en los 80 la televisión no gozaba ni mucho menos del prestigio que tiene ahora mismo y estas estrellas del celuloide no quisieron dar el salto a la pequeña pantalla. Por suerte para un Don Johnson cuya reputación y caché subió como la espuma en base de hacer esta serie. De hecho, el ego de Don Johnson subió tanto que en la segunda temporada intentó coger un buen pellizco de contratos publicitarios, lo cual le llevó incluso casi a despedido y ser sustituido por Mark Harmon, aunque finalmente pues llegó a un acuerdo con la productora y continuó en la serie hasta el final de la misma tras 5 temporadas. Y es así, amigos, en el fondo, Corrupción en Miami, aunque haya sido una serie que haya influenciado tantísimo y que recordemos todos con tanto cariño, fue una serie que únicamente tuvo 5 temporadas. Se emitió desde el año 84 hasta el año 89. Esos perros no dormirán en 3 semanas. Verán la tele y gastarán una fortuna en teléfono. El personaje de Sonny Crockett, interpretado por Don Johnson, es un exjugador de fútbol americano de la Universidad de Florida que tras una lesión en la rodilla pues fue llamado a filas y sirvió en Vietnam y que posteriormente regresó a Miami, donde primero fue un patrullero de la policía y posteriormente empezó a trabajar como agente encubierto. Lo más llamativo de este personaje, aparte de su estética, la cual intentó imitar todo el mundo durante los años 80, era que vivía en un yate junto a su cocodrilo llamado Elvis. Sonny Crockett tenía un alter ego, el cual utilizaba cuando intentaba de infiltrarse en organizaciones mafiosas, que era Sonny Barnett. Y de hecho se utiliza como línea argumental en una parte de la serie el hecho de que Sonny Crockett, pues como consecuencia de una explosión, pierde la memoria y realmente recuerda solamente su papel como Sonny Barnett, comenzando así una subtrama en la cual pues se convierte en el malvado de la función, muy en la línea de lo que sucedía en las series de la época, como podría suceder con Dallas o Falcon Crest. Ni tampoco ese imbécil de abogado, Sugarman. No saben nada, por muchos títulos que tengan. No son como tú y como yo, Burnell? Por la escuela de... Los duros. ¡Los duros! Ricardo Tubbs es un policía encubierto del Departamento de Robos de la Policía de Nueva York, el cual está trabajando junto a su hermano Rafael, persiguiendo pues bueno, a una especie de mafioso que está perpetrando robos por toda la ciudad. Hermano. ¿Tienes un par de billetes de 20? Para pillar unas pastillas. Mientras lavas el coche. Largaos, capullos. Este se cree Michael Jackson, ¿verdad? Te voy a rajar, mamón. ¿Puedes esperar? Ahora estoy un poco ocupado. Por supuesto, tío. Ha sido un placer hablar contigo, hermano. ¡Vamos! En una de las acciones contra él, el hermano de Ricardo es asesinado y Ricardo se ve obligado a trasladarse a la ciudad de Miami persiguiendo a Esteban Calderone, y además, como era muy típico en las películas de los 80 y por qué no en las series, sin tener ningún tipo de autorización.
¡Quieto! Miami antivicio. Enhorabuena, amigo. Nueva York. Esto lleva a que tras unos primeros malentendidos y unos primeros roces en los cuales pues nadie sabe por qué está allí, se vea obligado a trabajar junto a Sonny Crockett, comenzando la dinámica de esta pareja. Así, Ricardo Tubbs conseguirá capturar a Calderone, vengando así a su hermano, aunque lamentablemente pues por una actuación de un fiscal corrupto, este escapaba, dando pie pues a que posteriormente pudiera volver en unos capítulos bastante buenos el regreso de Calderone, y no acabando ahí su ciclo, sino que incluso posteriormente su hermano, interpretado por John Leguizamo, intentaría vengarse y cazar a Ricardo Tubbs. Miami Vice, o Corrupción en Miami, como se conoció aquí, llegó primero en el mercado doméstico. Llegó como el episodio piloto editado en VHS y muchos de nosotros pues la alquilamos como película en el videoclub, llegando a ese final. Supongo que tendrás un trabajo esperándote en Nueva York, Tubbs? ¿Qué dices? ¿Estás de broma? Después del espectáculo que he montado aquí, tendré suerte si al volver consigo trabajo de camarero. Tubbs, ¿has considerado hacer carrera en las fuerzas del Orden del Sur? Estás loco. Posteriormente, unos meses después, comenzó a ser emitida los lunes por la noche en televisión española, gozando de una grandísima popularidad durante toda la época en la que fue emitida, y de hecho no solo siendo un gran éxito de televisión, sino copando la mayoría de las portadas de las revistas de adolescentes de la época, donde no hacía más que regalarse pósters de Don Johnson y de Philip Michael Thomas. Una de las cosas que destacaba muchísimo en la serie Corrupción de Miami era la cantidad de caras conocidas que aparecían en la pantalla. Así, junto a algunas que aparecían en papeles recurrentes, como pudo ser el caso de la cantante Sheena Easton, que aparecía como un interés amoroso del personaje de Don Johnson, o el Pam Grier, la maravillosa Pam Grier, que aparecía como en este caso un interés romántico de Ricardo Tubbs, dado que había sido compañera suya en la policía de Nueva York y retomaban un poco la relación. Teníamos la aparición de grandes actores que o bien en ese momento todavía no eran conocidos y buscaban su oportunidad, o que aparecían dando un poco el contrapunto, haciendo una especie de cameos dentro de la acción. Así tuvimos la participación, por ejemplo, de Phil Collins, de Lou Diamond Phillips, de John Leguizamo interpretando al hermano de Calderone que intentaba vengarse de Ricardo Tubbs, a Bill Paxton y a muchísimos otros. No cabe duda que la calidad de la serie hacía que los actores quisieran participar, siendo conscientes además de que sus grandes cuotas de SARE les podrían dar paso a esa oportunidad que buscaban. ¿Qué haces, amigo? Cachearte. Y yo también. En un principio, Michael Mann, el productor de la serie, tenía la intención, por abaratar costes, de rodarla en Los Ángeles y hacer pasar esta localización como Miami a los espectadores. Esto fue hecho posteriormente en la serie CSI Miami. Pero finalmente se optó por rodar directamente la serie en la ciudad de Florida, buscando así un mayor realismo y una mayor verosimilitud en cuanto a las ambientaciones que estábamos observando en la pantalla. Un aspecto muy reseñable fue la moda. Hasta ese momento todos los policías de televisión, incluso los de las series que trataban de ser un poquito más realistas, nos estaban mostrando una forma de vestir, pues bueno, muy estereotipada, de traje corbata, o si eran encubiertos, pues bueno, un aspecto de vaquero y cazadora de cuero que siempre se repetía desde las primeras series de los 70. Sin embargo, cuando llegó Corrupción en Miami nos encontramos con una moda absolutamente distinto. Todo el mundo recuerda a Sonny Crockett con sus trajes sobre camisetas en colores pasteles,
sus zapatillas de esparto sin calcetines, y por otro lado a Ricardo Taz pues vistiendo unos trajes que, si bien muy ochenteros con hombreras muy anchos, eran mucho más el reflejo de lo que era la moda italiana del momento. Hay que reconocer que en España incluso pues se tuvo su puntito de orgullo nacional por el hecho de que algunos de los trajes que llevaba Sonny Crockett eran diseñados por Adolfo Domínguez. Se dijo de Corrupción en Miami que fue la primera serie que mostró un aspecto realmente nuevo desde la invención de la televisión en color. Y esto tendría sentido pensando en cómo se hacía la televisión en esos momentos. En la mayoría de las series nos encontrábamos con un aspecto teatral, con una uniformidad de iluminación y colores, una acción muy restringida a ciertos lugares, y todo esto fue olvidado en Corrupción en Miami, muy influenciado por la estética New Wave ochentera. Se cambió el apartado de colores, se utilizaron muchísimos más efectos llamativos y sobre todo se utilizó de una manera excepcional la música. Ya no solo la propia banda sonora de la serie, de Jan Hammer y basada en sintetizador, sino también las músicas, los hits del momento, con artistas pues como Phil Collins, Tina Turner, Roger Daltrey, Duran Duran, dando a todo el conjunto una estética que reflejaba la actualidad del momento y que era mucho más apreciada por la juventud de los años 80. Otro elemento que tuvo gran importancia en la serie y que todo el mundo recuerda fueron los coches. Al principio de la serie recordamos todos ese Ferrari Daytona de color negro que conducía Sonny Crockett y que luego, con el transcurrir de la serie, pues se convirtió en ese Ferrari Testarossa de color blanco que en aquella época pues todo el mundo deseábamos y que se convirtió además en el protagonista de uno de los juegos icónicos de los salones recreativos, que no era otro que el Outrun, donde por un momento pues podíamos conducir un Ferrari Testarossa acompañados por una rubia por las carreteras de Miami. La recepción crítica en su momento fue bastante variada, o sea, hubo muchísimos críticos que criticaron que realmente era una serie súper violenta que adornaba esa violencia con bonitos colores y que estaba vendiendo la violencia a un público juvenil sin tener en cuenta el daño que esto podía ocasionar. ¡Alto, policía! Otros tantos críticos estuvieron bastante en contra porque decían que era una película que no tenía un argumento claro y que simplemente se perdía en la estética del momento y en intentar que todo pareciera mucho más bonito. Pero sobre todo las principales críticas a esta serie se hicieron por parte de los propios jefes de policía, que decían que se estaba haciendo una publicidad engañosa o que se estaba dando una imagen muy engañosa de cómo funcionaban los cuerpos policiales, ya que, según ellos, pues nunca ha habido policías persiguiendo a los delincuentes en Ferraris y con trajes de alta costura, y el trabajo policial lo consideraban como algo bastante más serio. Siguiendo la estela del éxito de Corrupción en Miami, Don Johnson trató de aprovecharla en un salto a la gran pantalla, donde interpretó películas como Tiro Mortal o Harley Davidson de Marlboro Men, traducida estupendamente al español como Dos duros sobre ruedas, o El abogado del diablo, siguiendo un poco la estela de Instinto Básico. Posteriormente se convirtió más bien en un secundario respetable y de hecho en los últimos años ha aparecido en grandísimas películas como pueden ser Django desencadenado, Puñales por la espalda o incluso en la serie Watchmen, haciendo pequeños papeles donde deja su calidad como actor. Wall no gestiona una mierda, porque no hay derechos de cine ni de tele. Ya que Harlan jamás dejó que se adaptaran sus novelas. Le horrorizaba la idea. No. Sí. Una suerte muy distinta fue la que corrió Philip Michael Thomas, ya que
aprovechando el tirón de la serie Corrupción en Miami, trató de sacar un par de discos al mercado, los cuales tuvieron un éxito relativo, y después de la serie se limitó a aparecer en telefilmes, incluso apareció en muchísimas producciones de serie B italianas directa para televisión, y finalmente ha acabado pues ejerciendo como productor musical y como productor de vídeos de fitness, los cuales pues parece ser que gozan de cierta popularidad. El actor de la serie Corrupción en Miami que quizás haya tenido un mayor éxito, o al que al menos recordaremos en un papel más emblemático, será Edward James Olmos, dado que además de dar la vida al teniente Castillo, posteriormente sería el comandante Adama en la grandísima serie Galáctica, la cual le ha dado bastante más prestigio y probablemente le hará ser más recordado incluso que esta aparición en Miami. En el año 2006, Jamie Foxx adquirió los derechos de la serie Miami Vice y junto con el productor original de la serie, Michael Mann, inició la creación de un remake. En este remake, el papel de Sonny Crockett fue representado por Colin Farrell y el papel de Ricardo Tubbs pues, por el propio Jamie Foxx. Ha habido una diversidad de opiniones en la recepción crítica de la película de Corrupción en Miami, dado que si bien algunos críticos echaron en falta esa esencia ochentera, esa característica atmósfera que tenía la serie de televisión, otros precisamente alabaron la apuesta de Michael Mann en este caso por olvidarse y tratar de hacer una adaptación que, manteniendo el fondo de esta serie, fuera capaz de ir más allá y adaptarse al nuevo siglo. Para mí personalmente la película solo tiene un hecho destacable, y es que uno de los villanos está interpretado por nuestro grandísimo Luis Tosar. La influencia de Corrupción en Miami fue mucho más allá de lo que sería solamente el medio televisivo. De hecho, todos recordaremos el juego GTA Vice City, en el que además de que Philip Michael Thomas pone voz a uno de los personajes, nos vamos a encontrar recurrentemente pues con vehículos, ambientaciones y lugares típicos de la serie Corrupción en Miami. Incluso en un momento dado del juego aparecerán dos policías, uno afroamericano y otro blanco, que no dejan de ser pues una adaptación de Sonny Crockett y Ricardo Tubbs. Pasados todos estos años, Miami Vice sigue siendo directamente responsable de un 20% de los ingresos publicitarios que genera la ciudad de Miami, y es que la gente ha quedado en nuestra memoria ese recuerdo de esos escenarios art deco, de esas playas, de esa exuberancia, y mucha gente va a Miami únicamente por recobrar esa sensación. Tanto es así que cuando se han hecho en los equipos deportivos de Miami, tanto en los Miami Heat en baloncesto como en los Dolphins en fútbol americano, homenajes o camisetas City Edition, como las llaman allí, siempre se ha optado por utilizar esos tonos pastel y esa estética ochentera que caracterizó a la serie Miami Vice. Muchas gracias por estar aquí, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, ya sabéis, dadle al like, cualquier cosa que queráis comentar en la caja de comentarios, y recordad pasaros por la sección canales que me enrollan dentro de mi canal, donde encontraréis un montón de canales en los que se habla de cine, a veces hasta mejor que yo. Y como siempre digo, parafraseando a Typical, en el próximo vídeo hablaremos del gobierno.